¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este seminario de economía de la Universidad de Guanajuato, en el cual tenemos el gran placer de tener la presencia del doctor Isaac Leobardo Sánchez Juárez, quien está actualmente trabajando en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Bienvenido, doctor Isaac Leobardo. Él es investigador, particularmente en estudios de desarrollo y crecimiento económico y macroeconomía aplicada, en el cual tiene varios artículos publicados en el tema y además de un par de libros muy recientes. Además, el doctor Sánchez Juárez es investigador nacional nivel 2. Nos da mucho gusto recibirlo, doctor. Pues estamos aquí para escuchar su tema, el cual se llama, denme un segundo, el tema que nos va a presentar el doctor es el tema inflación en ciudades de la frontera norte de México, fluctuaciones y pronóstico. Bienvenido, doctor. Adelante. Muchas gracias, igual, doctor Alejandro, por la presentación y gracias a ustedes por conectarse en este viernes. Espero que pueda entregarles información que les sirva para tomar decisiones de investigación, nuevos derroteros, para enterarse también de lo que estamos haciendo aquí en la frontera norte y para establecer una relación a largo plazo entre nuestras instituciones en todos los sentidos y que nos podamos fortalecer mutuamente. Como bien decía el doctor Alejandro, el día de hoy les voy a hablar de inflación. Y bueno, antes de compartir la presentación en la que me voy a apoyar, quiero mencionarles que estamos trabajando de manera continua. Aquí he puesto en mi imagen algo que dice Lab Economía. Tenemos un laboratorio que se llama de problemas estructurales de la economía mexicana. Y entonces, esta es una modalidad reciente impulsada por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación de México, y la intención es estar haciendo investigación que apunte hacia los grandes problemas nacionales y que particularmente esta investigación esté apoyada por estudiantes para que de esa manera se formen nuevos cuadros de investigadores en el país. Entonces, lo que les presento tiene que ver con eso porque estamos haciendo el estudio para todas las ciudades de la frontera, pero hoy en particular, hasta donde hemos alcanzado a terminar, les presentaré el caso particular de Ciudad Juárez. Ciudad Juárez es el espacio en el cual me encuentro trabajando y es la ciudad más importante del estado de Chihuahua. No es la ciudad donde políticamente se tiene el control, pero sí económicamente es la ciudad más relevante y que tiene este contacto permanente con los Estados Unidos de América. Así que tomen esto en cuenta para lo que voy a presentarles. También señalar que nuestro interés como laboratorio es práctico. Nuestro interés no es eminentemente teórico. La teoría solo es un soporte para hacer estudios de carácter aplicado. Nuestro interés es generar elementos para quien toma decisiones en el estado de Chihuahua y por eso nosotros estamos abordando temáticas muy locales con el ánimo de suministrar a las autoridades elementos técnicos para la toma de decisiones. Y eso es algo que también estamos tratando de que se expanda a nivel nacional, que ese sea el modelo de toma de decisiones. Y bueno, acá en Chihuahua tenemos esa ventaja de que se nos han dado las facilidades para trabajar de esa forma. Y bueno, miren, ahora sí voy a proceder a compartir. Aquí ustedes van a ver la presentación de la cual les hablaba y voy a ampliarla para que la tengamos completa. Y es inflación en ciudades de la frontera norte de México. Miren, el tema también se va a publicar y quiero advertirlo, claro, tras una revisión por pares, va para la Universidad de Colima porque ahí se va a compilar un texto sobre inflación en México, con casos sobre todo locales, y surge esta invitación porque el creador de la idea encontró que la inflación más reciente que estamos viviendo, sobre todo a partir de la pandemia, estaba motivada por ciertos elementos que venían desde fuera y entonces la intención de él con el libro es que recoger las versiones locales
para ver cómo se comportaba a nivel local la inflación y si esto se correspondía con lo que él había descubierto a partir de un par de artículos que localizó en los Estados Unidos de América, uno en particular de Ben Bernanke, que hacía una referencia a las causas estructurales de la inflación en el mundo. Entonces, a partir de esa reacción que tuvo este colega de la Universidad de Colima, fue que nos hace la invitación y nosotros inmediatamente creamos un proyecto para atender el tema a nivel local, pero luego nos dimos cuenta que se podía expandir a otras ciudades de la frontera norte. Y el trabajo, como pueden ver, bueno, lo encabeza un servidor, pero en realidad la doctora Rosa María García Almada también contribuye. Y en particular quiero reconocer, y hoy aquí en la sesión se encuentra a el estudiante Alejandro Contreras Cortés, quien se encuentra precisamente en capacitación para obtener el grado de economía y en su momento queremos lanzarlo para que continúe estudiando su maestría y su doctorado en economía y se convierta en un referente en el área en estos temas. Entonces, vamos a hablar de este asunto y para la gente, sobre todo, los colegas, pues ya saben que la estructura de elaboración de una investigación es un modelo estándar en la cual primero se plantean algunas preguntas de investigación y a partir de esto se establecen objetivos y posteriormente alguna hipótesis relacionada y esto marca el tipo de herramientas o de métodos que se van a aplicar para alcanzar lo que se ha señalado como objetivo general y específicos que atienden a las preguntas. Entonces, a ustedes, los que están en proceso formativo, solo aclarar, la pregunta es, ¿cómo evoluciona la inflación en Ciudad Juárez, Chihuahua, México? ¿Cómo se comporta a lo largo del tiempo? Para un periodo muy largo, que afortunadamente tenemos información histórica que es de 1970 al año 2026. Se incluye el año en el que estamos, 2025 y lo que resta, y 2026 porque nuestra intención también, objetivo específico, es pronosticar la inflación para el año 2025 y para el año 2026. Y miren, todo el documento y toda la presentación de hoy es simplemente para generar números, números que permitan tomar decisión. Entonces, nuestro interés es generar números mensuales de inflación para el 2025 y para el 2026, de tal forma que quienes tienen una necesidad, por ejemplo, un empresario, un funcionario público, otro académico, pues pueda tomar esta información como una referencia y a partir de ahí llevar a cabo la toma de alguna decisión. El otro objetivo específico, como el título de la presentación de hoy lo tiene, son las fluctuaciones. Se le puede llamar también el ciclo. Entonces aquí estamos haciendo una innovación porque la herramienta que voy a utilizar se llama ciclos de crecimiento y es una herramienta creada ex profeso para justamente eso, para entender cuál es la dinámica que observa la economía medida por un conjunto de indicadores o por uno solo, como podría ser el Producto Interno Bruto, y nosotros la readecuamos para el estudio de la inflación. Entonces aquí, cuando nosotros hablemos de expansiones de inflación, pues no van a ser necesariamente positivas como en el modelo estándar, sino serían negativas. Y cuando hablamos de contracciones, al revés, las contracciones terminarían siendo favorables porque nos hablarían de una reducción paulatina en el tiempo del índice nacional de precios al consumidor. Entonces estamos interesados en eso y estamos interesados en saber qué tan profundas son las expansiones y qué tan profundas son las contracciones. Entonces esto es lo que motivó lo que hoy les presento y es algo muy atractivo, la verdad, porque estudiar inflación resulta que tiene un sentido humano y social, que es lo que hoy pide el gobierno federal a los que nos paga por hacer investigación, porque la inflación básicamente tiene un efecto sobre la capacidad que tenemos de comprar. Y lo que hace la inflación es que nos reduce la capacidad de compra. Eh, Ahorita justo de lo que les voy a hablar es justo la manera en la que esto ha sido afectado a lo largo del tiempo. En este momento en Ciudad Juárez, las personas
la sensación que tienen es que hay precios demasiado elevados, que los salarios no crecen como deberían y que se está quedando rezagado ese salario y que en consecuencia se vuelve muy difícil consumir, que las despensas se pueden surtir con grandes dificultades. Y entonces justamente por eso estamos estudiando nosotros inflación como un problema humano fundamental para la economía mexicana. También lo estudiamos porque la inflación es un impuesto. La inflación es un impuesto de carácter regresivo, es decir, va a afectar a aquellos grupos de ingreso que menos recursos tienen, a las familias más pobres. Las familias de ingreso medio, medio alto, alto, pues tienen maneras de solventar periodos de expansión de la inflación. Las familias de ingresos más bajos se complica mucho y las de vulnerables puede pasarlas directamente a la pobreza en diferentes vertientes. Por eso estamos ocupados en este tema. También la inflación tiene un efecto pernicioso sobre la manera en la que se asignan los recursos en la economía, se desvían de usos que eran considerados sanos, por decirlo de alguna forma, terminan enviados a otras actividades que no lo son tanto. Evidentemente entorpece la planeación a largo plazo, los planes de inversión se ven alterados. Nuestros colegas que son administradores o contadores lo saben muy bien. Una inflación elevada, estos momentos de expansión van a perjudicar la actividad que llevan a cabo de forma continua por la incertidumbre que genera estos momentos de expansión inflacionaria. También tiene un efecto sobre el ahorro, genera desintermediación, tiene un costo ahí. Los costos de los créditos también se nos disparan, sobre todo porque las autoridades cuando hay periodos inflacionarios atienden con subidas a la tasa de interés de referencia, a la tasa de interés interbancaria de un día. De hecho, apenas el día de ayer ocurrió lo contrario. El día de ayer el Banco de México redujo la tasa de interés de 9.5% a 9% en virtud de que como ustedes saben, el dato de la primera quincena de marzo de la inflación fue de 3.67 la general, pero la inflación de carácter subyacente, la inflación básica, tuvo un valor de 3.58. Eso quiere decir que al ser menor que la general, que hay una tendencia a la baja de la inflación y en ese momento conviene reducir la tasa de interés de referencia, pero este escenario no se va a mantener por mucho tiempo, como ahorita veremos. También, finalmente, la inflación desestabiliza el sistema financiero. Por todas estas razones y otras que seguramente nosotros no logramos identificar en la literatura, es que es importante estudiar la inflación tanto a nivel macro como a nivel, en este caso, regional, como lo estoy presentando ahora. La literatura revisada, hoy, por cierto, quiero reconocer que la literatura revisada ha cambiado mucho la manera en la que hacemos investigación y ya este trabajo se basa en el uso de herramientas de inteligencia artificial. Nosotros utilizamos AnswerThis, Consensus, SciSpace, en fin, una serie de herramientas de inteligencia artificial y bases de datos tradicionales como las que ustedes ya conocen, Redalyc, Dialnet, Cielo y claro, una un poco fuera de lo común como ResearchGate, que es un repositorio de información científica. Utilizamos todas estas fuentes para hacer una revisión literaria de cuáles son los determinantes de la inflación. En este trabajo, como lo voy a decir al final, lo voy a recordar, no estamos ocupados, nunca se presentó como un objetivo saber cuáles son los determinantes de la inflación en Ciudad Juárez. Eso va a quedar como parte de la agenda de investigación, o sea, como un paso adicional que se hará después por nosotros o quizás por ustedes o por alguien más que vea esta charla y podrá hacerlo. Nosotros lo que hicimos es recuperar lo que hoy otros dicen y la inflación más reciente la atribuyen a el exceso de dinero, en particular en los programas de apoyo en países desarrollados. En nuestro caso no hubo una expansión importante de apoyo a los agentes económicos, pero en el caso de los desarrollados como Canadá, en la región de Norteamérica o los Estados Unidos de América sí lo hubo. Esto evidentemente expandió la demanda agregada, nos dicen los que revisamos en literatura, los colegas, y genera inflación.
y también el rompimiento de cadenas de producción. La pandemia generó esta parálisis de la actividad económica y esto ante una demanda constante pues genera un incremento en los precios. Estos choques de oferta entonces fueron adversos, se tradujeron en más inflación. También hay dos hipótesis en la literatura muy interesantes sobre las causas de la inflación. Una se llama la manflation por su expresión en inglés, o sea, la inflación que proviene de un abuso por parte de los productores que trataron de incrementar los márgenes de ganancia de productos manufacturados, dada la contingencia, y entonces esto generó inflación, o sea, estos sobreprecios. Esto es muy interesante ahora si lo conectan con lo que va a pasar a raíz de los aranceles que se nos vienen a partir de abril. Entonces vamos a ver una presión importante sobre productos manufacturados clave que se va a traducir en una presión en el índice general de México y del mundo. También tenemos la parte del cambio climático, ya no es algo ya que no forme parte de la economía. Yo recuerdo cuando mis profesores me decían que eso no era un asunto nuestro. Poco a poco hubo un cambio con la economía ambiental, pero muy lento. No era un asunto muy trabajado en el área, pero hoy ya lo es. La sequía, la desertificación, la calidad de la tierra, la acidez de los mares. Este cambio climático evidentemente está teniendo un impacto sobre lo que se ofrece, los productos que vienen desde la tierra, y claro que eso se tiene que trasladar en mayores precios, así nos dice la literatura más reciente. Los conflictos bélicos, la parte de Rusia y Ucrania, el gas, los granos, materias primas básicas, presionan también el índice nacional de precios al consumidor. Mucho más reciente, y ya hay alguna literatura que se está publicando, la política comercial. En este caso, el nuevo modelo hacia el cual estamos transitando en el mundo, recuerden que estamos transitando de un modelo de libre comercio a un modelo de nacionalismo económico exacerbado, marcado por los Estados Unidos de América, es decir, la nación hegemónica hasta la fecha. Así que ese nuevo modelo de política comercial, donde quizás haya acuerdos bilaterales, donde haya esta negociación entre grupos muy pequeños de países o entre pares, pues es lo que va a marcar también el destino de la inflación. Y claro, la política monetaria, es decir, el tipo de política monetaria que se sigue, que en el caso mexicano hubo una transición en los años 90 y que se consolida en los 2000 hacia un modelo de objetivos de inflación, donde se trata de anclar las expectativas inflacionarias. Bueno, pues eso también es finalmente un determinante fundamental del comportamiento de la inflación, al menos como un instrumento que tienen los bancos centrales por el lado de la demanda. Entonces ahí está. La primera parte que les he hablado es justificar un poco por qué estudiamos esto, y la segunda parte decir, bueno, lo que la literatura ha encontrado como determinantes de lo que vamos a presentar es esto. Pero les insisto que para el caso de Juárez se tiene que indagar sobre cuáles de estos determinantes tienen mayor peso o cuáles están teniendo un efecto sobre la inflación. Nuestro ejercicio es replicable, que es un principio científico básico. Esto no es una actividad oscurantista donde hay que ocultarlo todo para que nadie pueda hacerlo. La lógica de la ciencia es que todos puedan hacer lo que tú has hecho. Entonces voy a tratar de ser lo más claro posible. Nos metimos a la página del INEGI. La página del INEGI en su parte superior tiene unos enlaces, está muy bien agrupada la información, y uno de esos enlaces se llama programas de información. Te metes a programas de información y enseguida aparece otro que dice índices de precios. Este estudio se hizo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, pero, como me comentó algún estudiante, ¿y por qué no lo hace con el Índice Nacional de Precios al Productor? Bueno, se puede hacer. Pero la razón de hacerlo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor es que todos somos consumidores al final del día, incluyendo los productores. Y no necesariamente todos somos productores. Así que finalmente el Índice Nacional de Precios al Consumidor es una de las mejores medidas para abordar el asunto de la inflación. Tanto así que el Banco de México, los reportes que hace trimestrales, pues se centra todo el reporte, tanto el resumen ejecutivo como el documento completo,
en el Índice Nacional de Precios al Consumidor y se aborda solo marginalmente el comportamiento del Índice Nacional de Precios al productor. Ahora, los datos los tomamos del año de 1970 al año 2024. Todos estos datos son mensuales y son datos que corresponden a Juárez, Chihuahua, México. Entonces, estos datos, por cierto, pues son datos que tienen una base de julio del año 2018. Entonces ya tienes los datos, ya están presentes. Entonces tienes dos objetivos. Un objetivo es analizar las fluctuaciones y el otro objetivo es pronosticar. Bueno, para las fluctuaciones tuvimos la fortuna de que justo en la pandemia, Phillips y Shai son dos colegas que elaboraron algo que se llama The Boosting Hodgkin-Prescott, que es una mejora del ya conocido método para descomponer una serie de tiempo en sus componentes tendencial y cíclico, muy viejo ya este método de Hodgkin-Prescott, de los 90, del 97 para ser exactos. Entonces, Phillips y Shai en 2020 introducen una mejora que es un proceso iterativo y este proceso iterativo te permite tener una mejor formulación de la serie tendencial y cíclica. Con la serie cíclica, lo que hacemos es comenzar a identificar expansiones y contracciones de la inflación. ¿Cómo lo hacemos? Consideramos que un periodo expansivo es cuando durante 6 meses o más el índice nacional de precios al consumidor observado está por encima de su tendencia. Y lo contrario para el caso de las contracciones. Y dentro de la expansión, dentro de esos 6 meses o más, identificamos el dato de mayor valor del índice nacional de precios al consumidor y a eso le llamamos el pico. Y en el caso de la contracción, identificamos el dato de menor valor y a eso le llamamos el fondo. Luego tomamos, los ciclos son simétricos, entonces se pueden medir de pico a pico o de fondo a fondo. Nosotros los medimos de fondo a fondo y eso es un ciclo completo o una fluctuación completa. Y comenzamos a numerar cuántas fluctuaciones de la inflación se presentan. Aquí el criterio es empírico, el criterio de decisión que es una expansión y que es una contracción. Entonces, para que tomen nota sobre ello, es decir, se puede definir de acuerdo a las circunstancias de los datos, es decir, no hay un respaldo teórico sobre por qué 6 o por qué no 8 o por qué no 12. Entonces tiene que ver más bien con el comportamiento que estamos observando en los datos y el mensaje que queremos mandarle a quien use esta información. La otra parte metodológica es el pronóstico y utilizamos lo que ya se conoce en la literatura, que son los modelos ARIMA. Pero la modalidad innovadora que utilizamos es que tenemos a disposición en el laboratorio, y por eso les decía la importancia de un laboratorio de la Secretaría de Ciencia en el área de economía, pues tenemos acceso a recursos y gracias a la Secretaría de Ciencia pudimos comprar la última versión del programa IBIUS. Y entonces hoy en día ya no es como antes, que tenía uno muchas dificultades para hacer estimaciones de carácter estadístico. Y la última versión, la de este año del programa IBIUS, en tan solo unos segundos, nos permite introducir los datos y generar de manera automática todo el proceso iterativo de Box y Jenkins. Y de manera automática, en unos segundos, nos permite elegir entre el mejor modelo de pronóstico por las circunstancias, es decir, a partir del diagnóstico y en unos segundos ya tenemos el modelo elegido y por lo tanto tenemos los pronósticos para el año 2025 y 2026. Ahora, esto no es suficiente. Entonces, para darle mayor robustez al pronóstico, utilizamos una nueva metodología elaborada por Meta, es decir, por la empresa que hoy es responsable de Facebook. Y en el año 2017, Meta lanzó un algoritmo que se conoce como Prophet. Y este algoritmo de Prophet es muy bueno cuando tienes información continua de larga data, como fue nuestro caso. Y entonces complementamos los pronósticos con el algoritmo de Prophet de Meta. Y entonces utilizamos estas dos metodologías y dejamos a decisión del lector. Recuerden que esto no, aunque va para la academia, nuestra meta fundamental es el tomador de decisión. Y entonces dejamos a consideración del lector de los pronósticos para el 2025 y 2026, pues que tome el que considera que es el mejor. Yo ahorita les diré cuál es el mejor o cómo podríamos tomar esa decisión. Entonces, ya vamos a los resultados para no extenderme mucho con ustedes y poder abrir el espacio por un intercambio de ideas
sano que motive una mayor investigación científica en nuestro país en estos temas. El resultado es este que está en pantalla y lo voy a leer muy rápido para no aburrirlos. Tenemos datos, recuerden, desde los 70 hasta el año 2026, ¿verdad? Entonces, lo que quiero que vean es lo que está en gris, porque es claro que los periodos de contracción de la inflación duran muy poco. Y entonces los periodos de contracción son poco profundos, duran poco. Quiere decir que lo que en la muestra total tienes, en su mayoría, es un efecto de fuerte inflación, sobre todo en las primeras décadas. Desde 1970, vamos a decir, hasta el año 2000, la inflación estuvo un cierto, podríamos asignarlo así, como desbordada, con periodos expansivos muy profundos, como este del 81-86 o como el 86-88. Eso para Juárez, pero también quiero advertir algo. El comportamiento de Juárez es muy cercano al comportamiento del país. Y otra cosa que vamos a hacer como parte de lo que tenemos que seguir haciendo es evaluar la manera en la que están cointegradas las series de inflación en Ciudad Juárez con las series de México, del promedio nacional, porque este primer esfuerzo ya nos está diciendo que están conectadas de alguna manera por la temporalidad y la frecuencia que se observa. Entonces ahí está. Y luego los 90, 94 a 97, también tenemos nuevamente un efecto expansivo importante de la inflación del 97 al 2001. En el 97 ya estamos dentro del marco del TEMEC. Y luego he señalado el periodo previo a la pandemia, donde ya estábamos teniendo alguna problemática. Recuerden ustedes que la economía se había desacelerado y luego ya propiamente la pandemia, y ahí también tenemos una expansión que no es tan grave de los precios, pero bueno, que se presentó. Y finalmente señalar que en este momento, de acuerdo a los dos pronósticos, tanto Arima como Prophet, lo que tenemos es un inicio de una expansión, de una nueva expansión. Entonces, para los 2 años que hemos pronosticado acá en Juárez, y seguramente a nivel nacional habrá que comprobarlo, estamos entrando en una etapa expansiva de la inflación, pero con tasas de crecimiento que son moderadas. Ahorita les presentaré los resultados. Cuando nosotros graficamos, esta gráfica solo es del pronóstico ARIMA o con el pronóstico ARIMA. Tenemos tres líneas. La que está ahí teniendo saltos abruptos es el ciclo, y las que están muy pegadas y que casi no se distinguen, que son dos, pues es una el índice nacional de precios al consumidor de Juárez registrado contra la tendencia de ese índice, ¿no? Entonces la diferencia de esas dos líneas aparece abajo. El eje del lado izquierdo es el que habla sobre ciclo, mientras que el eje del lado derecho es el que habla sobre la tendencia y el índice nacional de precios del consumidor de Juárez. Y he señalado 5 etapas, todas relacionadas con una expansión importante de la inflación: la de los 70s, la de los 80s, la de los 90s, luego esta relativa calma, que no es casual. Esta calma después de los 90 es gracias a el esquema adoptado por el Banco de México para el control de la inflación. Eso nos señala lo importante de su labor y particularmente lo importante de tener un banco central independiente. Y luego ya tenemos señalado en la gráfica el caso de la pandemia y claramente pues el pronóstico, ¿verdad? Lo que se nos viene, a lo que nos vamos a enfrentar. Entonces, estos filtros, recuerden que son modificados de HP, y en este caso dice lambda 14,400 porque son datos mensuales, el factor este que estamos utilizando, y está iterado, o el resultado con un criterio de información es iterarlo hasta 6 veces. Y bueno, los pronósticos de inflación son estos, miren, o sea, por eso empecé diciéndoles, hicimos todo esto porque queríamos llegar a esta gráfica. Nuestra finalidad era llegar a esta gráfica y hacer un comparativo de cómo va a estar la inflación en Ciudad Juárez para el 2025 y para el 2026. Y aquí encontramos algo que nos llamó mucho la atención, porque en este momento ya se tienen los datos registrados por parte del INEGI de enero y de febrero. Y el método ARIMA nos entregó exactamente el mismo resultado que publicó el INEGI.
exactamente el mismo, lo que nos habla de la fiabilidad y la confianza que puedo tener en el modelo estimado. O sea, exactamente el mismo valor que registraron para enero y febrero el INEGI es el que nos dio el modelo ARIMA. No así el modelo PROFE, que empieza a entregar resultados todo el 2025 muy descabellados, que definitivamente la intuición te dice que no pueden ser utilizados para tomar una decisión. Pero aquí ocurrió algo muy interesante. Por eso la importancia de complementar métodos de pronóstico, porque los métodos ARIMA nos dieron muy buen resultado para todo el 2025, pero el método PROFIT ocurre lo contrario. En el 2025 es muy malo lo que nos dice que va a ocurrir, pero en el 2026 es muy bueno. Entonces, finalmente, los métodos se complementan. Y claro, uno tiene que aplicar la intuición aquí a los jóvenes que están en proceso formativo. Entonces, no nos los va a decir todas las estimaciones y las técnicas. Tenemos que introducir la experiencia y nuestra intuición. Entonces, la intuición es que hay que complementarlos y que ARIMA habría que utilizarlos para el 2025 y PROFE para el año 2026 y tomar sobre lo que estamos viendo con los dos una decisión sobre lo que esperamos se observe. Por cierto, no quise ponerlo aquí, pero en el caso de Profit se estiman bandas, es decir, valores máximos y valores mínimos, y el que yo presento es el promedio del pronóstico, el valor pues de inflación que se observaría en promedio, pero hay esta capacidad de salida en la que tenemos los márgenes inferior y superior. Y bueno, los pronósticos, les decía, ya yendo a datos puntuales, en el método ARIMA, entre los valores de inflación de los que nos habla es entre 4 y 5.5%. Hoy por la mañana estuve muy pendiente de los reportes, sigo mucho los reportes que hacen los grandes grupos financieros del país y del resto del mundo, y por ahí anduvieron indicando que ya algunos valores que probables de inflación y a este máximo de 5% lo están viendo como resultado de los aranceles. Habría que considerarlo. Hay un pico en el caso de Arima hasta de 6% para junio de este año, de 2025. Mi intuición me dice y mi experiencia que eso no va a ocurrir. No hay manera, no lo veo en el corto plazo, salvo que por lo que estamos viendo aquí en la frontera de las dificultades para cruzar mercancía que ya hay y los altos costos que ya hay, producto de esta incertidumbre arancelaria, pues puede que a lo mejor eso se traslade rápidamente y que finalmente sí, en junio veamos estos valores y estemos entrando en una nueva etapa crítica global, no solo en el caso mexicano, producto de esta alocada, incluso podría decir, toma de decisiones por parte de la nación hegemónica. Y luego el Profit tiene una trayectoria inflacionaria bimodal con dos fases, una con valores bajos, la que definitivamente la intuición nos dice que hay que descartar, o sea, no es probable que esto ocurra, y la otra trayectoria con valores que se estabilizan en torno al 3.3%, y esta es muy certera, porque el último reporte del Banco de México, el que acaba de presentar, habla en sus pronósticos de que en 2026 ellos esperan no 3.3%, ellos esperan 3% de inflación. Así que los resultados que nosotros estamos presentando para Juárez, que les insisto, todo parece indicar que va siguiendo la trayectoria del patrón nacional, pues es muy similar. Entonces eso nos habla de que estamos haciendo algo en la dirección correcta. En conclusión, a pesar de que tenemos dos modelos que tienen ciertas diferencias, pues coinciden en una tendencia general a la baja en la inflación, es decir, estamos pasando de escenarios críticos que tuvimos por ahí 2022, 2023, corregidos en 2024 y ahora más en 2025, pero finalmente creo que nos estamos acercando a la meta del Banco de México. Esto pasaría en la escala local, en el caso particular nuestro de Juárez, pero, pero no hay que confiarse porque en el escenario tal y cual lo hace el Banco de México, esto sí no lo hicimos nosotros, pero hay riesgos a la baja y riesgos a la alza. Y en el caso de los riesgos a la alza de la inflación, pues lo he insistido, es el tema arancelario. Nosotros al estar en frontera, tan solo unos pasos del cruce de mercancías hacia los Estados Unidos de América y de su llegada a México, pues estamos viendo todo el tiempo las dificultades que se están experimentando en aduanas, producto de una serie de mensajes que hoy sí y mañana no,
respecto a cuál es la tarifa que se aplicará para la importación y exportación de mercancías. Entonces, la inflación es un fenómeno complejo que está caracterizada por momentos de expansión y de contracción, variaciones en cuanto a su profundidad, a su duración, pero lo que es claro es que a partir de la década de los 90 hay una tendencia general hacia la estabilidad inflacionaria. La gente más joven que nació por ahí, de los finales de los 90, principios de los 2000 y que ahora está con nosotros, pues lo que ha vivido es una etapa de estabilidad inflacionaria, pero parece que hay episodios de volatilidad en el camino y que estos se pueden mantener. Entonces habrá que seguirle dando seguimiento a este asunto. Y bueno, espero de mi parte que esto les haya parecido atractivo y ahora vamos a pasar a la parte de algún intercambio de ideas que podamos tener respecto a lo presentado. Solo quiero agregar para ya cerrar que en el caso de Juárez tenemos que indagar como factores determinantes de la inflación, la cercanía que tenemos con los Estados Unidos de Norteamérica, la relación que tenemos con ellos, la aglomeración de industrias manufactureras, el cruce permanente de personas, esto claro que afecta a la inflación por los ingresos que generan, y los cambios en los salarios nominales, esta política implementada a partir de 2019, que hasta ahora, por cierta literatura que revisamos, parece que no ha tenido un efecto inflacionario, y la dinámica, claro, está de los tipos de cambio, ver cómo afecta. Acuérdense que ahora lo que estamos observando es algo que nos sorprende a todos, el tipo de cambio nominal, cuando esperábamos que se depreciara, perdón, no está ocurriendo, sino que se está manteniendo en una posición, vamos a decirlo, entre comillas, sólida, lejos de lo que de manera estándar se hubiera esperado. Entonces, todo esto hay que considerarlo, es parte de la agenda de investigación y los invito a ustedes a que estén pendientes de esto, que desarrollen más en esta dirección. De nuestra parte, las publicaciones en economía tardan, así que entregamos esto en mayo y luego se revisará y si todo sale bien, hasta el siguiente año verá la luz este resultado, pero este seminario creo es muy valioso para adelantarles lo que esperemos se pueda presentar tras la revisión por